¿Cómo se le dice a alguien a quien no le da pena comprar en Cyber Monday? Un sinvergüenza. Gracias, Alex. Ha sido muy gratificante después de muchos años poder armar, construir un espacio que visualmente se vea agradable. Voy a estar mostrando cuál es mi setup, así que no se pueden perder este video, va a estar muy chulo. Empecemos. Yo creo que nos vamos a ir todo por la parte de la decoración, mobiliario y decoración, y luego ya nos metemos de lleno al tema de las herramientas y cositas que yo utilizo para trabajar. Bueno, lo primero que les voy a mostrar va a ser el escritorio. Mi espacio de trabajo más o menos es de 1,20 por 70 de ancho. Un escritorio básico y sencillo, es un tablet de color blanco de 25 milímetros. Tiene dos patas metálicas de color blanco que le dan un buen soporte. Saliendo del escritorio, tengo aquí a mi lado un archivador. Lo tengo aparte porque obviamente el escritorio es muy pequeño, entonces no lo puedo meter debajo. Me sirve para dos cosas: número uno, para colocar la cafetera, y número dos, para guardar todo el desorden que suelo tener regado en el escritorio. Ahora lo guardo en esas gaveticas. Ustedes ya me conocen, me encanta tomar café. Es súper práctica, me gusta mucho la cafetera. La uso casi que a diario para prepararme un cafecito en las mañanas, luego mediodía, para darle un poquito de color a la cosa. Es una planta muy normalita y creo que todo el mundo tiene en su casa esa planta, por lo menos en Colombia. Si usted tiene esa planta en su casa, por favor déjenme en los comentarios. En esa pared allí tengo un cuadro en formato retablo que es de mi película favorita, que es Interestelar. Que si ustedes no se la han visto, por favor vayan y véanse esa película. Dios mío, es que es más, sería raro que alguien no se haya visto Interestelar en este momento. Me gusta mucho el concepto de los cuadros así tipo retro, tipo vintage. Decidí hacer un retablo y quedó súper coqueta para darle un toque bien chévere al espacio. Ahora nos vamos a ir con la repisa. ¿Qué tenemos en la repisa? Tengo una camarita analógica que compré hace unos años. Ya la tengo allí como decoración porque realmente no he podido entrarle de lleno al tema de la fotografía analógica. Es un poquito complejo hoy en día el tema de los rollos, aunque ya conseguí, por lo menos aquí en Bucaramanga, alguien que me pueda facilitar el tema de revelados y de venta de los rollos. Ya tengo un rollo que tomé unas fotos. En los próximos días creo que voy a hacer ese trabajo de mandarlas a revelar para mirar a ver qué tal quedaron. Esta es la camarita, muy chula, muy guapa. O sea, de verdad que el tema de la fotografía analógica me parece algo brutal. Lastimosamente, estar sacando y sacando fotos es costoso. La tengo ahí porque sé que en algún punto le voy a meter duro a esto, entonces... Pero bueno, esto lo dejaremos por otro video. Si llego a revelar ese rollo, les voy a mostrar cómo quedaron las fotos. También tenemos por ahí arriba una fotico, impresas de estas de formato Polaroid, que están mi esposa y mis dos niños. Tengo por acá también este otro lentecito, que es el lente kit con el que viene la cámara, y le tengo puesto el filtro ND, que es el que utilizo para grabar cuando estoy en exterior. Es un filtro muy chévere porque le permite uno hacer unas tomas brutales. Tengo otra foto de mi hijo también, una carta al fondo también que me hizo mi hijo, y como saben yo tengo una empresa que hace cuadros personalizados. Obviamente van a ver muchísimos cuadros aquí. Tengo otro cuadro decorativo que para mí es uno de mis cuadros favoritos porque es de un artista que me encanta mucho, Jean-Michel Basquiat. Yo sé que mucha gente el arte de Basquiat y el mismo Basquiat no les gusta, pero para mí me parece sin duda brutal. Lo vi y dije no, necesito tenerlo ahí en mi espacio, y le da un toque muy chulo a la repisa y a todo. Esta plantica que ven por acá sin duda ha sido el toque que le ha dado vida a este espacio y a esta repisa. Siempre se necesita algo verde, algo que le dé vida a las cosas, y siento que las plantas ayudan muchísimo. Para los que quieran saber el tipo de planta que es, se llama Miami y la encuentran en cualquier video. Tengo la caja del celular y un librito que me compré porque me lo recomendaron, me dijeron que era muy bueno. Lastimosamente tengo que ser sincero, es un libro es un libro para crear hábitos, y yo me lo compré para mejorar el hábito de la lectura. Y adivinen que leí el libro los 2 primeros días y después se me olvidó porque no tengo ese hábito. Ahí lo tengo. Quisiera que no fuera solamente decoración. Sé que es un libro muy bueno. No sé si ustedes lo tienen o se lo han leído. Si se lo han leído, por favor dejen en los comentarios qué tal les aparece. Si ustedes me siguen en Instagram, van a saber qué es esto. Hace poco pedí a mi esposa, bueno, a mi novia, que fuera mi esposa, y como todo el concepto de nuestra empresa, de lo que nosotros hacemos es con estrellas, constelaciones, la luna, esto es la cajita donde iba el anillo, y esta cajita tiene una forma de lunita y decidí conservarlo para el recuerdo y lo tengo aquí en mi repisa. Por cierto, si no han visto ese video, vayan a verlo, que también está en el canal de YouTube, y en Instagram está un poquito más resumido. Para ya casi finalizar la repisa, tenemos el cuadro de la portada de la película de Interestelar. Casi absolutamente todo lo que esté relacionado o tenga que ver con Interestelar me va a gustar. Y si este año la vuelven a repetir en cine, chaval,
se ve un palo. Tengo por aquí otro, esto también es de Polaroid, es una foto que me regaló una amiga de recuerdo de su boda, de su renovación de votos, perdón. Cada uno de los que fuimos nos regaló una fotico y ahí la tengo como recuerdo. Aún tengo un par de cositas por acá abajo en la parte del escritorio, así que vamos a ver qué tenemos. Vamos a empezar con este muñeco que tengo por acá. Yo sé que este es un micrófono que ustedes ven casi en la mayoría de los podcasts, entrevistas y todo lo que está saliendo hoy en día. Ojalá por ahí. Es un micrófono que me gusta muchísimo, es un micrófono que visualmente es muy estético, se ve bonito, no tienes que estarlo escondiendo, puede salir fácilmente en la cámara y se ve bien, o sea, aporta diseño. Un micrófono que yo compré hace mucho tiempo cuando tuve una idea y un proyecto de hacer un podcast que lastimosamente fracasó. Pero bueno, me quedó ese micrófono ahí porque como eso no funcionó, le he usado mucho para hacer voces en off, porque realmente la calidad del sonido que arroja es muy buena, y si aparte tú eso lo complementas con un preamplificador, ¡puf! O sea, la rompes. Para lo que cuesta, que son $99, perdón, y la calidad del sonido que te ofrece es una cosa de loco. Ese micrófono lo tengo montado en un brazo para micrófonos, normalito, sencillo, es muy básico, pero cumple su función. Ese micrófono lo tengo conectado a una capturadora de sonido, que en mi caso yo tengo la Audien Evo 4. Ustedes se preguntarán para qué funciona eso. Bueno, si tú tienes que conectar tu equipo, micrófonos, o necesitas conectar algún instrumento, temas de sonido, eso es súper ideal, puedes regularlos, controlarlos. La idea era poder conectar 2 micrófonos para el tema de lo del podcast, entonces me iba súper bien. Continuando por allí tenemos Alexa. Básicamente lo utilizo para eso, recordatorios, y para que de vez en cuando yo le diga: Alexa, cuéntame un chiste. ¿Cómo se le dice a alguien a quien no le da pena comprar en Cyber Monday? Un sinvergüenza. Gracias, Alex. Y este se lo había visto una creadora de contenido. Ella contaba que era súper dispersa y con muchas tareas en el día. Entonces decía: a esta tarea le voy a asignar 30 minutos. Y el cronómetro le ayudaba a estar enfocada. Yo lo utilicé durante un tiempo, me funcionó muy bien. Luego se dañó y ya no lo volvió a usar más porque se le dañó el sistema de la batería que traía por detrás. Se oxidó y chao. Pero me sirve como decoración y se ve súper. Bueno, tengo por aquí esto que es un mando de Xbox One, pero realmente nunca hay tiempo para poder jugar. También hay como decoración, a veces lo utiliza más mi hijo que yo y está ahí. Este accesorio es de lo mejor que he podido comprar en este año. Yo tengo la cámara con la que grabo, que es esta, que también hace parte de mi setup. Luego yo compré otra batería más, porque siempre es bueno tener muchas baterías, porque el tema del video hace que la batería se drene de una manera impresionante. Entonces me conseguí este cargador dual que funciona por tipo C. Tú conectas las 2 baterías acá, las pones a cargar y es lo mejor. Mientras estoy utilizando una, la otra la tengo cargando, se me descargó, cambié y en todo momento mantengo las baterías siempre cargadas. Y no me costó mucho, la verdad. Es un muy buen accesorio y lo tengo ahí siempre en el escritorio. Tengo esta otra velita que me regaló una amiga. Bueno, se la regalaron creo que a Andrea. Yo la cogí y la puse ahí para la decoración. En las noches de vez en cuando la prendo, ya se está agotando, pero está chévere y huele muy rico. Bueno, continuando, aquí en la parte del escritorio tenemos el mouse de la marca Logitech, inalámbrico, sencillo, muy normalito. Cuando saque la mano, sin duda lo voy a cambiar a blanco, pero por una versión un poquito mejor. Y una de las mejores compras que he hecho y por las que también muchos me han preguntado es sin duda esta belleza que tengo por acá. Yo siempre quise tener un teclado mecánico, no tenía mucha idea del tema de los teclados mecánicos, pero un día dije: quiero tener uno. Me puse a investigar, yo mismo lo armé y todo lo compré por separado. Hoy en día puedes conseguir muy parecidos a estos, porque básicamente el chasis y todo suelen ser parecidos, pero yo lo quería de unas ciertas especificaciones acerca del sonido, del recorrido de las teclas. Estéticamente es espectacular. Las keycaps son brutales, la combinación de colores, es RGB, no suelo utilizar mucho el RGB, pero es chévere que lo tenga. La referencia es GMK67, es un teclado de 65%, tiene esta perillita por acá que me gusta mucho. La puedes personalizar para diferentes cosas, yo la tengo para el tema del volumen. Al comienzo es complicado, pero tú te terminas acostumbrando. Al ser 65% no tiene la parte del teclado numérico, solo los números están arriba y no tiene la línea de function. Entonces
entonces tienes que combinar teclas. Yo siempre trabajé con un teclado completo, 100%, pero son grandes, aparatosos, llenan mucho espacio, mi espacio es pequeño. Esto lo fui comprando poquito a poco. Cuando ya tuve todas las piezas, me senté y lo armé, y sin duda, esto no es algo que tú necesites, pero el día que tú tengas un teclado mecánico y escribas en un teclado mecánico y luego vuelvas a escribir un teclado normal, vas a sentir la diferencia impresionante. Es demasiado agradable, o sea, te dan ganas de escribir. Aparte de eso, es un teclado que es inalámbrico y tiene la ventaja de que tú lo puedes conectar a 3 dispositivos. Simplemente moviendo el switch cambias de uno a otro y escribes automáticamente en el iPhone, en el iPad o en el computador, como tú quieras. Lo pueden conseguir por Amazon, por AliExpress, todas las piezas por separado. Detrás mío tengo 2 monitores. Se dice, ¿para qué 2 monitores? Eso es un gran dilema que yo tuve, porque yo antes quería comprarme o un ultra wide, esos que son así alargaditos, de unas 27, 34 pulgadas. Ya tenía un monitor de 22 pulgadas, o sea, yo antes trabajaba con uno de estos. Entonces lo que hice fue conseguir otra de 22 y formar un monitor doble con las 2 pantallitas. Sinceramente sí me ha funcionado mucho. ¿Por qué? Porque utilizo muchos programas a la vez. Mientras estoy editando un video, estoy corrigiendo algo en Photoshop, o estoy haciendo algo en CorelDRAW, o estoy con 1000 ventanas abiertas de Google Chrome. Y sí es bueno a veces tener la ventaja de las 2 pantallas. Son pantallas básicas. Más adelante sí me gustaría tener pantallas 4K con buena calibración del color. Obviamente yo trabajo mucho lo que es video y fotografía, entonces ahí cuando tú no tienes una pantalla que esté bien calibrada y con respeto a los colores así el 100%, tú editas una imagen aquí, cuando la veas en otro monitor, eso va a cambiar por completo. Entonces, a futuro podemos actualizar este video y mostrarles esas cosas que quiero tener. Ellos traen una basecita normal, yo les quité su base de pata porque me parecía que ocupaba mucho espacio en el escritorio, y lo que hice fue conseguirme 2 soportes de estos que ven ahí atrás, que son los que mantienen las pantallas colgadas. Estas diademas que están ya vueltas nada. Esto fácilmente les podría cambiar las almohadillas, no cuesta mucho, son unos JBL 500BT, son buenos, son chéveres. Lo único que no me gusta es el tema de la entrada que tienen acá, que es por jack. O sea, se sale muy fácil y empieza a generar ruidos. Esta lamparita que es de la marca Ulanzi, son súper chulas para iluminar, rebotes, cosas así. Iluminación principal, ustedes se van a reír un montón porque un invento que yo hice para mejorar un poquito la lámpara, el panel que había comprado, ya está bastante trajinado porque lo he usado mucho. Tengo por acá también el que les había mostrado que había comprado el Temu, que es el rebotador de luz. Ese me ayuda a compensar un poquito el tema de la iluminación. Bueno, falta lo más importante que hace funcionar todo, hijo de madre, y es este chiquitín que está por acá. Resulta que el computador que yo tenía anteriormente, cuando entró todo el tema del gaming, todo eran aparatos grandes, yo dije, no, yo tengo que tener una torre gaming. Entonces en ese momento yo me enfoqué en un computador que me sirve para 2 cosas, para gaming y para trabajo. Pero en ese momento el trabajo que yo hacía era muy básico a la hora de edición, no requería tantas cosas como ahora ya, 4K, efectos y cosas y lo demás. Compré una cosa así gigantesca, una torre bonita para aquí, espectacular, robusta, pero por dentro era un bebé. No tenía ni idea de cómo armar un computador, así que fui a y lo llaman Crotamira, le pedí asesoría a alguien. Entonces me armaron un computador que para mí era una cosa de locos, pero realmente era básico. Y con ese computador trabajé durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Ya llegó el punto en el que yo quería trabajar o renderizar videos, hacer videos para YouTube, Instagram, lo que fuera. Yo por lo general, por la calidad, como grabo con la cámara, grabo todo en 4K y lo edito en 4K. Pues llegó el punto en el que yo grababa un video en 4K y editarlo era un dolor de cabeza en DaVinci. Lo ponía a renderizar y ¡pum! Se explotaba el programa, o sea, no daba abasto. Entonces empecé a analizar qué era lo que estaba pasando y era que las piezas que tenía el computador eran muy básicas. O sea, ¿qué me tocó ir haciendo? Poquito a poquito ir cambiando componentes. Pero en el momento en el que yo empecé a buscar, ya no me gustaba esa CPU aparatosa. Y buscando por internet, descubrí que existían este tipo de chasis que son los Mini TX, que en los que tú puedes meter un computador, unos componentes muy potentes en un espacio bastante reducido y se ven estéticamente muy bonitos. Ahorita les muestro la diferencia con el que tenía. La diferencia es abismal. Yo cuando vi este chasis yo dije, diablos, necesito empezar a armar mi computador cuando lo vaya a cambiar en función a este chasis. Por el tamaño las piezas son diferentes y son especiales. Entonces poco a poco me tocó ir haciendo cambios, vendiendo algunas piezas para comprar otras y así poco a poco fui formando
probando este pequeño monstruico que, si bien no es un computador mega potente, pero es un computador decente. Tiene una tarjeta gráfica de última generación, una 460, tiene un procesador Ryzen 5700X. Si algo me falla lo voy a rectificar aquí en pantalla. Tengo 64 en memoria RAM, con esos 64 voy muchas veces sobrado, no tengo problema. Y bueno, el chasis, que es para mí lo más espectacular, es un chasis que se puede desarmar por completo, es bellísimo, o sea, es ideal para espacios pequeños. Además que, por ejemplo, esa torre grande yo la tenía que tener aquí al costado y abajo, y mi hija, como estaba pequeñita, no tenía ni idea de eso. Yo estaba en un momento trabajando, cuando yo veía la pantalla, computadora apagándose, y volteé a mirar, a Lisa le había oprimido el botoncito de apagar porque estaba aquí al alcance de ella. Me pasó un montón de veces. Es un computador que lo puedo tener aquí arriba, inclusive es fácil de transportar, lo podría llevar con eso y el teclado que lo tengo inalámbrico, simplemente HDMI conecto un televisor y ya tengo un computador allí. Era súper gigante, aparatoso, re incómodo. A la gente le gusta así, a mí me fascinaban así, pero ya en este punto de mi vida no. Hoy en día los videos que puedo hacer los puedo sacar gracias a ese computador. Me permite renderizar videos largos de 4K sin ningún problema. Bueno, ustedes ven todo bonito, todo bello, todo maravilloso, estético, pero hay algo que aún sigue siendo un dolor de cabeza, y es toda esta parte que ustedes ven acá. Yo lo he dicho un montón de veces, odio los cables, pero eso creo que lo vamos a dejar para otro video. Ya estoy pensando en cómo diseñar un pequeño mueblecito que me permita ocultar esas cosas, donde está la regleta, el wifi, el repetidor. Dios. Saque un segundito, por favor, y dele suscribirse al canal. No le toma nada, es gratis y me ayuda un montón a que el canal crezca, a que YouTube recomiende mis videos. Clic, suscribir y listo. Casi me voy del video sin mencionar algo muy importante en el setup, y es esta silla que ven por acá. A mí nunca me han llamado la atención las sillas gamer, me parecen re incómodas y feas. Es por eso que siempre he trabajado con sillas de oficina, sillas más ergonómicas que te ayudan a que la espalda no duela tanto. Y esta, sin duda, a pesar de que es una silla que tengo hace muchos años y está bastante trajinada, esta es una silla espectacular. Tiene brazos ajustables en la altura, te puedes reclinar para atrás, venía con cabecerito acá súper chévere, así tipo presidenciales, pero se la quité por comodidad. Tiene ajuste lumbar y no me podía ir sin darles ese dato de la silla, porque es sin duda una de las cosas que más utilizo de todo el setup, porque estoy casi que todo el día sentado en ella. Gracias por ver el video, y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, denle amor, denle like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.